Domina, tu canal de dominó. Bienvenidos a Domina, tu canal de dominó. Hoy les traemos uno de los videos más esperados por todos y es cómo contar una tranca usando el método de conteo de la mitad de los extremos. Ya hace algún tiempo publicamos un video de cómo contar una tranca, ya que nos dimos cuenta que hay muchísimos jugadores, novatos y hasta expertos, que no saben contar una tranca. Entonces en ese video explicamos cómo contar una tranca, pero usando el método tradicional, que es cuando al ejecutante se le presenta la tranca, tiene que contar todos los tantos que hay jugados en ese momento y realizar ciertas operaciones aritméticas que, si quieren ver ese video, le dan clic aquí. Entonces, ahora, este método que les traemos es muchísimo más rápido, más efectivo, comprobado. ¿Y por qué se llama el método de conteo de la mitad de los extremos? Fabio, explícalo un poco a nuestros suscriptores. Con el método tradicional que hacíamos, como dijo Reinaldo, contábamos todos los tantos que hay en la mesa que están jugados, ¿cierto? Ahora, estos tantos que están en la mesa, vamos a contar la mitad de ellos. Entonces, ahora todos los cálculos aritméticos van a ser con la mitad de los puntos que hay en el dominó. Van a ser con punto de referencia 84. El número mágico, eso va a ser el número mágico, 84. Ya verán en el video por qué 84 es el número mágico, correcto. Ahora, ¿por qué es tan importante que sea rápido contar una tranca? ¿Cuál es la importancia? Sí, en las competiciones, tanto nacionales como internacionales, te exigen un tiempo de 1 minuto para ejecutar la tranca. Entonces tú tienes que determinar lo más pronto posible si la tranca es viable, favorable, o si tienes altas posibilidades de perder la tranca y bueno, hacer la jugada correcta en ese momento. Entonces tienes 1 minuto y este método es súper rápido, súper fácil y tienes menos margen de error al método del conteo. Porque haces menos operaciones aritméticas, entonces tienes menos posibilidades de equivocarte. Y como está diciendo Fabio, es muy importante que este método, porque en ese minuto de la tranca, tú te vas a tardar 30, quizás hasta te tardas 40 segundos nada más contando los tantos, y te queda ese minuto, te van a quedar 20 segundos para hacer todo el proceso de análisis, de ubicar las fichas, cuáles tiene mi compañero, cuáles tienen los contrarios, a ver si deberíamos trancar o no. Y con este método ustedes van a ver, nos tardamos muchísimo menos, entonces te queda mucho tiempo para hacer esa parte de análisis para determinar si la tranca la... Sí, y no necesariamente tiene que ser exclusivamente usado en competiciones. Ustedes con sus amigos, en cualquier Pónganlo en práctica. Sí, pónganlo en práctica, apenas lo aprendan a usar, ya lo van a hacer automáticamente y les va a encantar. Correcto, entonces vamos a ver ahora, nosotros en este video vamos a usar el mismo video, la misma mano que usamos en el conteo tradicional, porque queríamos comparar exactamente, que vean el tiempo que se tarda alguien contando el tradicional y cuánto se tardan usando el método de la mitad de los extremos. Entonces vamos a ir directamente a cuando se le presenta la tranca al jugador. Recuerden, si quieren ver la mano completa, el análisis que se hace de esta mano en específico, hagan clic en este link. Pero entonces vamos a ver el video de la tranca, del conteo de la mitad de los extremos. Muchas veces se nos van a presentar trancas donde no es necesario hacer el conteo de fichas que están en la mesa, ya que con la información que se dio en el transcurso de la mano, o la tranca resulta muy favorable o evidentemente desfavorable. Pero en este caso vamos a proceder a sumar los tantos que hay en la mesa para hacer el ejercicio. Para contar los tantos que hay en la mesa es muy importante que tienen que tomar en cuenta la ficha de la tranca. En este caso es el 6-4, cuadrando a 4 y el juego queda trancado. Entonces vamos a proceder a hacer el conteo. El conteo se hace desde uno de los extremos, en este caso por ejemplo doble 4, siguiendo con el 4-2 hasta el otro extremo que va a estar el 6-4. Ahora bien, como una de las ideas de este video es comparar cuánto tarda una persona en contar una tranca usando el método tradicional versus el método del conteo de la mitad de los extremos, tenemos que replicar exactamente el ejercicio mental que hace la persona contando una tranca. En el caso del método tradicional, la persona empieza, por ejemplo, en este caso con doble 4 y luego para sumar cada una de las fichas, el 4-2, el 5-2-5-1, va directamente al acumulado, es decir, 8, 14, 21 y así sucesivamente. Entonces, vamos a medir el tiempo exacto que tardaría una persona contando esta tranca. 8, 14, 21, 27, 31, 39, 50, 62, 71, 78, 87,
97, 102, 106, 111, 113, 120, 130. Como pudieron ver, nos tardamos 26 segundos en contar esta tranca usando el método tradicional, lo que quiere decir que nos quedaban 34 segundos para hacer cualquier tipo de análisis para ubicar las fichas no jugadas tanto en manos de nuestro compañero como en manos de los contrarios. Vamos ahora a proceder a ver un pequeño video donde se va a explicar la diferencia en el conteo entre el método tradicional y el del conteo de la mitad de los extremos. Ahora que sabemos cómo contar una tranca usando el método de la mitad de los extremos, vamos a proceder a contar esta misma tranca usando este método. Y nuevamente, para poder diferenciar en tiempo ambos métodos, vamos a usar el ejercicio tal cual que haríamos en nuestra mente. Por ejemplo, si vamos a contar el doble 4 y luego vamos a contar el 2 de ambos, del 2 y el 2, 5, y solo un 5 del 5, 2 y el 5, 1, nosotros mentalmente haríamos lo siguiente, haríamos 8, 10, 15 y así sucesivamente. Entonces, vamos a medir el tiempo usando el método de la mitad de los extremos. 8, 10, 15, 16, 19, 24, 36, 39, 43, 53, 57, 59, 65. En esta oportunidad nos tardamos solo 13 segundos usando el método del conteo de la mitad de los extremos, comparado con los 26 segundos que nos tardamos usando el método tradicional. Esta diferencia de segundos puede ser extremadamente valiosa para hacer los análisis que tenemos que hacer para ubicar las fichas no jugadas, para así determinar si la tranca será o no favorable si la ejecutamos. También probablemente se dieron cuenta que usando el método de la mitad de los extremos, el conteo fue mucho más fluido y más rápido que el conteo tradicional. Y esto es debido a una razón. Nosotros usando el método de conteo tradicional, cada vez que vamos sumando una ficha, primero vemos la ficha y en nuestra mente debemos identificar esa ficha con un número. Por ejemplo, el 4-2 primero debemos asociarlo, 4 y 2 es 6. El 5-2 es un 7, el 6-3 es un 9. Esa pequeña operación hace que el conteo sea un poco más dilatado. En cambio, en el conteo de la mitad de los extremos, sencillamente, como estamos sumando solo un palo de las conexiones, el número que vamos a encontrar ahí es desde el blanco hasta el 6. Es un número pequeño, no es un número asociado como en el conteo tradicional. Muy bien, ya contamos la tranca usando ambos métodos. Y comprobamos que el método de la mitad de los extremos es mucho más rápido y efectivo que el método tradicional. Pero luego de contar la tranca, aún nos faltan algunas operaciones aritméticas que tenemos que realizar, que como veremos, con el método del conteo de la mitad de los extremos, algunas de ellas no las vamos a ahorrar. Veamos, con el método tradicional, luego de contar todos los tantos de las fichas que están jugadas, que en este caso son 130 tantos, ese número se lo vamos a restar al total de tantos que hay en el dominó,
que es 168. Eso nos va a dar como resultado el total de tantos que no hay jugados en la mano y que estarán distribuidos entre todos los jugadores de la mesa. Ahora, este número es 38. A este número hay que todavía dividirlo entre 2 para saber cuál es el número que tenemos que tener como pareja para empatar la tranca. Y en este caso son 19 puntos. Con el método de conteo de la mitad de los extremos nos ahorramos uno de estos pasos. Veamos por qué. Contamos la mitad de los tantos que hay jugados en la mesa. En este caso es 65 puntos. Y eso se lo vamos a restar a la mitad del total de tantos en el dominó, que es 84. Ahora siempre vamos a tener de referencia 84 puntos. Eso nos da como resultado 19 puntos. Como pueden notar, nos da como resultado directamente los tantos que tenemos que tener como pareja para empatar la tranca. Como pudieron observar, el método conteo de la mitad de los extremos es mucho más rápido y efectivo que el método tradicional. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente se dieron cuenta en el video que La diferencia de tiempo es la brutal. diferencia del tiempo es abismal y te simplifica mucho las operaciones aritméticas, que bueno, te da mucho menos el margen de error para que te equivoques. En el método tradicional, más o menos a rasgos generales, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando cuentas la tranca? Bueno, vamos a ver la diferencia a grosso modo del método tradicional con el método de conteo de la mitad de los extremos. En el método tradicional, sabiendo que hay 168 puntos en el dominó, vamos a contar todos los tantos que hay en la mesa. Vamos a poner un ejemplo que hay 100 tantos. Recuerden, tienen que incluir la ficha de tranca, la ficha con que vamos a trancar el dominó. Hay 100 tantos incluyendo esa ficha. Entonces, ¿cuáles son los cálculos aritméticos que tenemos que hacer? 168 menos 100, entonces hay 68 tantos en la calle repartidos entre los 4 jugadores. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Dividimos entre 2. Entonces, cada equipo, para que la tranca quede igualada, debe tener 34 tantos. ¿verdad? Son todas las operaciones aritméticas que tienes que hacer en el método tradicional. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Nosotros vamos a suponer que tenemos ahora 14 puntos. Entonces, 34 para que la tranca quede igualada, 34 menos 14, nuestro compañero debe tener 20 tantos para que la tranca quede igualada. Y ahora, del método de la mitad de los extremos, ya vimos todo lo que tenemos que hacer. Aparte, como dijo Fabio, en el método tradicional tienes que sumar todos los tantos. Tienes más posibilidades de sumando, te equivocas que si sumas la mitad. Correcto. Pero ahora, como a nivel general, el método, que ya lo vieron, pero resumido también, Vamos a resumir. el método de conteo de la mitad de Sí. los extremos, ¿cuál es la operación? Vamos a primero a terminar un ejemplito sencillo para que no se les vayan a equivocar. Cuando no hay doble de por medio, si no estén dos fichas mixtas, vamos a suponer que hay un 1-5 y un 5-6, vamos a contar uno solo de los 5, ¿verdad? Cuando no hay ficha doble de por medio, contamos un solo 5. Y cuando está el doble en el medio, contamos el doble. Solo el doble, exacto. Se Como lo cuenta vieron solo en el el doble. video, correcto. Exactamente. Eso lo tienen que estar pendiente. También si van a trancar la mano con el doble, también, o sea, van a hacer como caída de gorro, van a colocar una ficha y van a colocar el doble. Solamente a la hora de contar, van a contar el doble. Claro, porque si hay un doble, por ejemplo, un doble 4, como en el ejemplo, y termina por el otro lado un 4, tú como en la mitad de los extremos vas a contar solo el doble, vas a contar el doble 4 aquí. Cuando vayas contando y llegas al final, el otro 4 no lo No cuentas. lo cuentas, correctamente. Correcto. Entonces tienen que estar muy pendientes con ese detalle. Entonces, En el mismo ejemplo que estabas hablando de los 100 puntos. En el este mismo caso, ejemplo, ¿cómo entonces, sería? cuando vamos a contar todos los puntos que hay en la mesa, se van a dar cuenta que vamos a contar 50 puntos. Porque estás contando la mitad. de Estás los contando extremos, la mitad de los puntos, entonces te va a dar 50. Entonces, 84, que es el número mágico. Que es el número Llama mágico. 168. correcto, 84 menos 50 nos da el mismo número, 34, Pero ¿verdad? ya directo, porque antes No. nos daba 68, correcto. Nos daba Tenemos que 60. dividirlo entre 2, que era los 68, como dijo Fabio, lo que está en la calle. Cuando dices calle, Fabio, me imagino Es en lo la que- calle, o sea, calle manejando. es lo que tienen los jugadores restantes, ¿sabes? Correcto. Entonces ahora ese número que nos da, 84 menos 50, esto es 34 que nos da, es el número que tiene que tener la pareja para que la tranca quede igualada. Tenemos 14 tantos, entonces nuestro compañero debe tener igual 20 tantos. Ahora, sabemos contar una tranca, Fabio, ¿verdad? Buenísimo. Sí. Y ahora sabemos el método más rápido que existe. Pero, ¿y ahora qué hacemos? Si sabemos contar una tranca, ¿qué hacemos cuando sabemos ese número 34?
Bueno, nosotros vamos a darle unos consejos a nivel general. No Una queremos, boca. sí, exacto, pues no queremos específicamente de esta mano que analizamos, sino a nivel general como jugadores, ¿qué deben hacer cuando ya se les presenta el momento del análisis? Entonces, como dijo Fabio, este ejemplo, contaron la mitad de los extremos y habían 50. Su número mágico es 84. ¿Por qué les decimos tanto el número mágico? Porque siempre que ahora usen el método de la mitad de los extremos, ustedes cuentan y cuando les da, por ejemplo, les da 60, ¿qué número tienen que restar? 84 menos 60, es 24. Siempre 84. Sumaron en la mesa habían 65. ¿Qué número? 84 menos 65, 19. Siempre 84 menos el número que cuenten de la mitad de los extremos en la mesa. Les va a dar directamente el número que tienen que tener como pareja máximo para empatar la tranca. Entonces, en el ejemplo que estaba hablando Fabio, que le dio 50, 84 menos 50, 34. Eso es lo que tenemos que tener como pareja. Ahora, nosotros tenemos 14. Nuestro compañero tiene 2 fichas, por decir. Él tiene que tener 20 puntos en 2 fichas. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Nosotros en el dominó, nosotros siempre lo decimos, hay 3 cosas fundamentales. Uno, la información. Nosotros tenemos que informar desde el inicio hasta el final de la mano, transparente, tanto nosotros como nuestro compañero, para saber qué fichas tiene y qué fichas no tiene. ¿Para qué? Para el momento de una tranca, nosotros podemos saber, ok, bueno, nuestro compañero no tiene 6, no tiene 5, ya sea porque pasó o porque jugó rápido, etcétera, etcétera. Entonces la información es vital. El otro factor, ¿cuál es, Fabio? La concentración, Sí, correcto. tiene que estar muy concentrado. Porque si estamos jugando y de repente yo estoy saludando a alguien o estoy al teléfono y mi compañero me está informando, yo de repente entonces me llega la tranca y yo no tengo ni idea qué tiene mi compañero. Y por último, la memoria. Porque entonces nada hacemos con informar, estar concentrados, pero nos informaron algo al principio de la mano y al final de la mano no nos acordamos. Entonces, con esos 3 factores juntos, si ustedes los perfeccionan y los dominan, entonces ahora cuando llegue el momento de hacer el análisis, bueno, mi compañero tiene que tener 20 puntos. Bueno, él tiene, por ejemplo, no lleva 6, no lleva 5, pero tiene 4 y 13. Ustedes el truco y el consejo que le vamos a dar, háganle de los que puedan tener, si él puede tener 4, 13 y 12, por ejemplo, háganle en esas 2 fichas los 4, 13 y 12 que faltan por jugarse, los más altos posible. Y ya no va a haber cabida para error, porque está bien, él puede ser que tenga una combinación. Si hay una combinación que les da, que se puede pasar de los 20 tantos, vamos a suponer que no tiene 2 fichas, sino tiene 3 fichas, y entonces ustedes hacen sus cálculos y hay una combinación de que su compañero puede tener más de 20 tantos, no deberían ejecutar la tranca. No, es que no, exacto, no pueden trancar porque ya saben que hay al menos una combinación donde pierden. Entonces ahí es donde a veces hay jugadores que trancan y dicen, oye, pero perdimos por 2 puntos, qué mala suerte que tenías esa ficha. No, bueno, en el dominó nosotros lo repetimos en muchas ocasiones, no existe la mala suerte. Porque uno toma la decisión de trancar o no trancar. Si existe, hay una pequeña posibilidad de que nuestro compañero tenga una combinación donde perdemos, no trancamos. Claro. Porque van a haber muchísimas combinaciones donde ustedes van a sumar y van a agarrar ese número mágico 84 menos 40, les da 44 y ustedes se van a dar cuenta, bueno, mi compañero tiene 4 piedras y les hace las más grandes y no pierden. Y entonces ahí ustedes trancan y entonces probablemente habrá gente que se volteará y decir, perdiste, y dice, no. Yo aquí no juego la suerte, yo tranco y estoy seguro que gano. Entonces cuando ustedes tranquen, estén seguros que no hay posibilidad de que pierdan. Entonces, bueno, yo creo que si le quedaron con algún comentario, por favor, abajo recuerden escribir sus comentarios. Nos pueden escribir también a info@dominadomino.com. Si son nuevos, recuerden de suscribirse, denle a importantísimo, suscríbanse a nuestro canal para que, bueno, sigan viendo nuestro contenido. Y si les ha gustado el video, denle like. Y la campanita para las notificaciones, es importante también. Es correcto. Y bueno, señores, sigan aprendiendo con Domina.